Buenos días, hoy vamos a hablar sobre Melanie Klein. Los integrantes del grupo somos Felipe Serna, Ana Rodríguez, María Alejandra, Camila Ayala, Laura Guzmán y quien les habla, Melanie Rojas. Pues para iniciar vamos a hablar sobre la vida de Melanie Klein. ¿Quién fue ella? Pues ella nació el 30 de marzo en 1882 en Viena, Australia. Es hija de Maurice Races y Libusa Deutsch y es la menor de cuatro hijos. Sobre su infancia no se tiene realmente mucha información, solo se sabe que ella sufrió bastante sus 4 años debido a la muerte de su hermana. En 1898, a los 16 años, aprueba sus exámenes y logra entrar a una universidad a estudiar medicina. Sin embargo, al año siguiente, en 1989, conoce a Arthur Klein, su futuro esposo, con quien tuvo tres hijos y por esto se ven interrumpidos sus estudios. En 1900 se enfrenta a una crisis emocional debido a la muerte de su padre y 2 años más adelante a la muerte de su hermano Manuel, con quien era bastante cercana. Por esas razones debe acudir al psicólogo donde se empieza a interesar en lo que es el psicoanálisis. En 1914 aprende y estudia sobre el psicoanálisis. Su esposo se debe ir a la guerra y su madre muere de un cáncer. En 1919 presenta un análisis de la Asociación de Psicólogos, es su primer análisis realizado y lo hizo a su hijo de 5 años. En 1926 consolida pues su posición como psicoanalista debido a un artículo que se llama Early Stage of the Oedipus Complex y en 1927 este le permite ingresar a la Sociedad Psicoanalítica Británica, donde se empieza a evidenciar una rivalidad entre Klein y Anna Freud. En 1942 pues ya se ve aún más grande toda esta fragmentación teórica entre los freudianos y los kleinianos debido pues a las posturas que existían en el entonces y se ve refutada no solamente por Anna Freud, sino por su hija Melita. En 1947, pues se llega a un acuerdo, un consenso entre ambas posturas teóricas sobre lo que sería el psicoanálisis en niños. En 1948, pues ella sigue trabajando y hace más fuerte su teoría, lo que hace que consolide su carrera y sus fundamentaciones. Esto le ha permitido seguir vigente hasta la actualidad con mucha validez y en 1960 fallece debido a que se enfrenta a una leucemia y a un cáncer de colon, por lo que en septiembre de este año muere. De los autores influyentes hubo tres personajes muy interesantes. El primero fue Carl Abraham, quien fue el supervisor y analista de Melanie. También estuvo Sandor Ferenczi, quien además de darle ese apoyo emocional por lo que estaba pasando Melanie Clay, de su separación por su esposo, también, pues, si no me equivoco, de la muerte de sus hijos, también la apoyó en su desarrollo científico conceptual, en su teoría. Claramente está Sigmund Freud, quien, además de ser el padre del psicoanálisis, Melanie Klein se influyó mucho sobre él y tuvo esa ajuste al modelo del psicoanálisis. En sus teorías, como las relaciones objetales, fueron influenciadas por su experiencia como madre, ya que en sus investigaciones se encargó de observar a los niños por medio del juego. Esto para poder entender cómo los niños manejan sus emociones inconscientemente. Gracias a estas observaciones, descubrió que, pues claro, los niños experimentaban ansiedad como conflicto emocional. Ahora se hablará de los conceptos fundamentales. Entonces, Klein crea la posición depresiva y esta describe una etapa en el crecimiento psicológico de un bebé en la que el niño comienza a internalizar la realidad y se da cuenta que su madre o su cuidador es un ser distinto e independiente. En esta etapa el niño siente emociones conflictivas hacia su madre, como lo pidió. Por otra parte, la envidia primaria, esta está para describir los intensos sentimientos de enemistad u hostilidad que siente un bebé hacia el pecho de su madre. Entonces, la hipótesis establece que este sentimiento de envidia resulta de una sensación de privación y la creencia de que la madre tiene un pecho lleno y satisfactorio. Entonces, la envidia primaria se considera una etapa de desarrollo y una emoción básica. Por otra parte, tenemos el desarrollo de la primera infancia. Esta produce una serie de mecanismos de defensa primitivos que sirven como mecanismos de afrontamiento para la ansiedad y las emociones fuertes. Entonces tenemos que la división implica categorizar las experiencias como buenas o malas, proyectarlas implica imputar las propias emociones y deseos a los demás y y la identificación proyectiva implica imputar las propias características y sentimientos internos a los demás. Por otra parte, tenemos que Klein enfatizó mucho en la importancia de las fantasías inconscientes en la vida emocional y el crecimiento psicológico de una persona. Entonces, según su teoría, los niños tienen fantasías fuertes y a menudo son aterradoras y se enfocan en relaciones interpersonales y experiencias objetivas. Entonces, temas como la agresión, la superación y la reparación pueden estar presentes en estas fantasías. Se cree que son muy importantes para terminar la composición psíquica. Y por último, tenemos
que para describir cómo los bebés y los niños pequeños perciben e interactúan con las personas y los objetos en su entorno, Klein desarrolló el concepto de las relaciones objetales. Esta teoría establece que los niños pequeños desarrollan vínculos emocionales con sus cuidadores e internalizan estos vínculos, imágenes u objetos internos, y estos dan forma a cómo las personas interactúan con otras personas a lo largo de su vida. Por otra parte, de los conceptos fundamentales de Melanie Klein son los términos de los fantasmas, y estos son los primeros momentos de vida. Es el mundo inconsciente de los bebés, y el fantasma crea el mundo de forma primitiva y sus experiencias. Amando o odiando a los fantasmas se va desarrollando pues las dichas experiencias del bebé, y este ayuda a desarrollar el yo y en la constitución de los mecanismos de defensa, además de los primitivos. Y por otra parte ayuda a la separación de la madre y el niño como personas separadas. Otro de los conceptos fundamentales es la posición epistemológica, y este es el yo desarrollándose, sintiendo la curiosidad de entender impulsos anales y orales. Las primeras pulsiones sexuales del niño se van dirigiendo siempre hacia la madre, y todos los bebés de ambos sexos se sienten identificados con la madre. Esto lo que crea es una fase de femineidad, creando envidia del pecho y del útero, y la mente de los niños varones ayuda a lidiar con la envidia del útero. Otro concepto importante fue la posición esquizoparanoide, y se ve ligada en el objeto parcial, una ansiedad predominante, una pulsión interna de muerte, ya que el nacimiento es como un trauma de la vida postnatal. Esta se encuentra entre los 3 y 4 primeros meses de vida de cada niño, ya que el yo es débil y se encuentra fragmentado. Lo que ayuda en esta etapa a no desencadenar problemas mayores es el pecho bueno, y principalmente es la fracturación del yo en cuanto a lo bueno y lo malo, haciendo que exista una poca empatía. Otro concepto fundamental es la importancia del pecho en la infancia para crear un vínculo positivo entre la madre y el hijo, y esta ayuda a desarrollar una vida con normalidad en cuanto a relaciones interpersonales y una autoestima normal. La manera en la que la mamá amamanta en cuanto en cercanía, emociones de la madre, palabras de cariño y la forma en la que lo haga, el destete, el niño aprende a manejar sus emociones, tanto positivas como negativas, y de esto el niño percibe una buena madre o una mala madre. Otro concepto son los objetos internos, y son la imagen mental y emotiva de un objeto externo que se ve incluido dentro del yo. Estos objetos pueden ser tanto inconscientes como primitivos, y estos objetos son experimentados de forma concreta dentro del cuerpo y la mente, y están ligados con sensaciones y estados emocionales buenos, malos, placenteros e irritantes, ligados al mundo interno del bebé, y estos objetos también pueden ser representados. Las aplicaciones derivadas de la teoría de Melanie Klein, en primer lugar, encontramos que de sus ideas nace cómo se aplica hoy la terapia clínica. Ella reconoce el sufrimiento de las personas y dice que el terapeuta debe entender a las personas desde la curiosidad, el entusiasmo y la paciencia. Esto es muy similar a lo que, a lo que dice Rogers, ya que para él el terapeuta debe apreciar, ser congruente y ser empático. Y aunque ambos están viendo la psicología desde dos enfoques totalmente diferentes, de cierto modo ambos entienden y respetan a la persona que está ahí y no la ven del todo como un paciente, sino más bien como un consultante. Klein también nos habla que se le debe dar la oportunidad a los pacientes para que se expresen. Ella buscaba escucharlos. Esto es similar, incluso puede ser una idea previa a lo que nos propone la psicología narrativa, que es que el consultante es un experto en el tema que lo aqueja. Encontramos también que fue las primeras en trabajar con poblaciones diferentes. Por ejemplo, ella trabajó con niños, ella reconocía su sufrimiento y lo evaluaba mediante el juego, ya que para ella el juego materializaba todos los conflictos que se encontraban en su inconsciente. Después de haberlo evaluado, ella trabajaba con ellos para que tuvieran un desarrollo satisfactorio en su adultez. Lo que hacía era intentar expandir su yo para que así este pudiera mediar con su ello y su super yo. Ella también trabajó con mujeres, hizo una fuerte investigación en su salud mental y le dio una nueva perspectiva a sus procesos, como no son la sexualidad, el embarazo, la esterilidad, el parto, la lactancia y la menopausia. Investigaciones que han utilizado los conceptos de Melanie Klein. Freestyle, identidades poéticas, una técnica innovadora en la investigación poética para la comprensión de los procesos identitarios de un joven artista de hip hop del grupo Street Hope. Este trabajo investigativo se enfoca en entender el alcance que tiene el freestyle como una herramienta de recolección de las narrativas que presentan grupos específicos. Específicamente para el análisis de la construcción de identidad que puede tener un artista del género hip hop analizado desde un área de investigación cualitativa. Se tomaron las posibles interpretaciones de experiencias de los participantes y los significados que le dan a las mismas para así poder recolectar la información necesaria. Se basó en la observación del contexto artístico a donde pertenece el sujeto, en entrevista profunda y por último la observación de una escena de freestyle como técnica de recolección narrativa. En el artículo mencionan el concepto de identidad que según Melanie Klein explica como el resultado de procesos de introyección y proyección, el cual se puede interpretar como el procesamiento o más bien dar forma a las conductas y la integración de costumbres. Estudio de caso, influencia del vínculo en la emocionalidad y los olvidos de un adulto mayor durante la pandemia por COVID-19. Este es un trabajo de grado que se originó a raíz de todo lo que aconteció en el 2020 con la llegada del COVID-19 y con ello los contagios y cuarentena. La población que más se vio afectada fueron los adultos mayores, ya que como medida de prevención a tal contagio fueron sometidos a largos periodos de aislamiento. Este aislamiento fue causando efectos en su salud mental y emocional que se reflejaron como cambios en su estado anímico y en procesos como la memoria.
Dentro de las personas que fueron observadas de este fenómeno tuvieron participación también sus cuidadores y las personas que usualmente los rodeaban pese a la restricción, los cuales fueron denominados como recursos estratégicos de manejo que podrían prevenir estas patologías o alteraciones en los adultos mayores. Asimismo, los olvidos, la emocionalidad y su vínculo con las personas antes mencionadas fueron categorizadas para posteriormente y desde el psicoanálisis ser comprendidos lo que implican estos vínculos en la vida de las personas mayores y los cambios que pueden presentar, sobre todo en factores tales como la memoria y en este caso la ausencia de esta. Estos conceptos de Melanie Klein fueron mencionados a lo largo del artículo para dar explicación a tal vínculo y su efecto en la vida de los adultos mayores. Se menciona el alcance de la madurez emocional al contrarrestar las emociones de pérdida en la primera infancia, en donde se retira un estímulo. La madre para el niño es el vínculo principal. Con ella experimenta sus emociones, como odio y amor. La madre fortalece el carácter y potencializa el yo, al sobrepensar aspectos adecuados. Debe mostrarse como protectora y guía, pero sin dominancia. De esta relación nacen las demás y cómo serán afrontadas en actitudes y comportamientos tanto en la niñez como en la adultez. Reflejo de la madre en la pareja. El recibir recompensas por parte de la pareja en forma de actos maternales se denota como el reflejar a la madre en la pareja, en especial si aquellos deseos no fueron satisfechos por la progenitora, causando en él la satisfacción de recibirse por parte de su pareja. Para Klein, cumplir los deseos infantiles en la adultez como una paradoja se plantea como tal al mencionar la imposibilidad de contraer matrimonio con sus progenitores, y por ello generando una representación en sus parejas. Esto describe la vinculación emocional como una influencia positiva. Con transferencia normal y algunas de sus desviaciones. En este trabajo se estudia la contransferencia, que vendría siendo la reacción de forma espontánea del psicólogo ante la personalidad o las actitudes del paciente. Esta puede resultar tanto de forma positiva como negativa, lidiando con los propios conflictos, emociones o actitudes del psicólogo, muchas veces empeñando su labor al tomar determinadas posiciones ante los pacientes. Se creía que la contransferencia afectaba solo al tratante y su labor, por ello debía ser algo para analizar a sí mismo. Sin embargo, recientes estudios determinan que también debe ser analizado en el paciente. Con ello se plantean ciertas preguntas para determinar qué es una contransferencia normal, cómo y bajo qué se perpetúa y cómo usarla para la prosecución del análisis. De Melanie Klein, en este artículo podemos encontrar conceptos como identificación proyectiva e introyectiva. Se menciona como que la identificación puede acoger dos formas, las cuales son proyectiva e introyectiva, y hace el análisis de que posiblemente se encuentran ambas formas de identificación parcial desde el analista con su consultante. Habla de mecanismos de identificación proyectiva e investigaciones relacionadas con las personas esquizofrénicas, haciendo mención a que no es extraño que los descubrimientos de mecanismos en la enfermedad mental sean directamente seguidos por el propio descubrimiento, aclarando evidentemente que son hallazgos de menor intensidad. Fase depresiva. Este concepto se menciona luego de hacer un análisis de lo que sucede en el sentimiento de culpa que se presenta posterior a un comportamiento inadecuado con los cuidadores, y dice que si esta culpa no se concientiza dentro del analista o dentro del análisis del consultante, no puede separar esta fase depresiva.